Feliz sábado nuevamente y gracias al Señor porque nos ofrece este 2023 nuevamente para seguir alabando y agradeciendo todas sus misericordias. Esta vez voy a cantar sin música para el Señor, pero esta es una oración cantada que nosotros como adventistas, hombres y mujeres adventistas, que nos levantemos y resplandezcamos, porque Él nos ha llamado a ser la luz de esta tierra. Gracias al Señor. Recibimos un llamado del cielo, nos invita a nuestro Dios de paz, que unidos hoy al mundo proclamemos, Jesucristo muy pronto volverá. Mujer adventista, levántate y resplandece. Mujer adventista, sé un ejemplo de fe y oración. Mujer adventista, levántate y resplandece, porque ha llegado la hora. Confirmemos nuestra misión. Nuestros dones al Señor ofreceremos, al servicio de la humanidad, iluminando a todos el sendero que conduce a la patria celestial. Mujer adventista, levántate y resplandece. Mujer adventista, sé un ejemplo de fe y oración. Mujer adventista, levántate y resplandece, porque ha llegado la hora. Confirmemos nuestra misión, porque ha llegado la hora. Confirmemos nuestra misión. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, esta mañana una vez más, porque nos permite abrir tu palabra con libertad y queremos hacerlo en tu santo nombre. Permite que este mensaje pueda llegar a tu pueblo, tus hijos aquí reunidos, a los que nos miran en las redes sociales, que también este mensaje pueda llegar a fin de prepararnos para el día en que venga nuestro amante Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos entrado ya en un nuevo año, 14 días de este año 2023. Y una pregunta natural que viene a mi mente es: ¿cuántos años más faltan hasta que venga Jesús? ¿Realmente estamos viviendo en el fin de los tiempos? Curiosamente, no somos los únicos que nos hacemos esta pregunta. Recientemente una organización muy reconocida y respetada aquí en Estados Unidos, el Centro de Investigación Pew, hizo una encuesta preguntando si la gente cree o no que estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos. 2 de cada
5 estadounidenses respondieron afirmativamente, creyendo que estamos viviendo en los últimos días. Esta respuesta fue dada por cristianos y por quienes no profesaban ninguna religión. Además, la encuesta reveló que el 55% de los adultos creen que Jesús regresará a la tierra algún día. Curiosamente, algunos afirmaban ser ateos o nada en particular, sin embargo, indicaron que algún día Jesús regresaría. Por supuesto que nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en la segunda venida de Cristo a nuestra tierra, a buscar a su pueblo, y esta creencia fundamental entre los adventistas del séptimo día nos hace permanecer con una esperanza, vislumbrando el tiempo cuando tendremos que decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Creemos en el eminente, visible y glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo, confiando en su hermosa promesa registrada por el evangelista San Juan en el capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pueden ver, queridos hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la gran esperanza de los siglos. Por ella murieron muchos, por ella muchos entregaron su vida. Es la esperanza que ha ardido en el corazón del pueblo adventista. Es el clímax de toda la historia. Y queridos hermanos, yo creo de todo corazón que Jesús viene muy pronto a la tierra. Que estamos viviendo tiempos increíbles. Aquellos que estamos en sintonía con la profecía bíblica y los eventos tanto dentro como fuera de la iglesia, nos damos cuenta que Dios está haciendo algo inusual, que está sucediendo algo espectacular en nuestro planeta. Hay muchas personas, y yo me las he topado trabajando en Uber, que tienen hambre de la verdad, pero a veces no me es posible porque no podemos muchas veces ni iniciar una plática, solamente si ellos preguntan. Y yo cuando pongo cantos o pongo algunos cantos instrumentales o de letra en mi radio, donde voy viajando con los pasajeros, es cuando a veces se atreven a preguntar. Y es cuando a veces tenemos la chance de poderles hablar de las cosas que están sucediendo, y muchos están de acuerdo, porque hay mucha gente que tiene hambre de la verdad, anhelan algo mejor de lo que el mundo les está ofreciendo. Y existe una sensación real de que el mundo, de que este planeta hasta está al borde de algo monumental que va a ocurrir muy pronto. Es cierto que nadie puede predecir una fecha específica. Se nos han dado señales en la palabra de Dios que apuntan ciertamente al tiempo junto antes de que el Señor regrese. Y ese tiempo, queridos hermanos, es ahora. Al darnos cuenta de la cercanía de su regreso, la urgencia de proclamar los mensajes de los tres ángeles se hace más evidente. El clamor debe salir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin embargo, hermanos, para poder proclamar el mensaje de los tres ángeles, debemos de vivirlo nosotros mismos, creyéndoles, siendo reavivados por ese mensaje. Estos mensajes que se vuelven hoy para nosotros más presentes, y a medida que va avanzando el tiempo se hacen más presentes en nuestra vida. Estos mensajes que son una luz y deben de ser una luz para los demás. De manera, hermanos, que la pregunta o la interrogación que surge: ¿cuán vitales son estos mensajes?
son vitales para ti, son vitales para mí. Debemos compartirlos con nuestros prójimos. Esta verdad de la gran comisión de parte de Jesús mismo, como se da aquí en el mensaje de los 3 ángeles. Y esta comisión, hermanos, solamente para el pueblo remanente. Es una obra que se nos ha dado exclusivamente al pueblo adventista. Así que mientras esperamos que este nuevo año empiece a transcurrir y el privilegio que tenemos de ser como adventistas, podamos permitir, hermanos, que esa luz de estos 3 mensajes angelicales brille en nuestro cuerpo. Debemos dejar atrás todo orgullo y seguir este consejo de la sierva del Señor. Con el comienzo de este nuevo año, debéis dedicaros a Dios. Ahora entregaos a Él en espíritu, alma y cuerpo y espíritu. Dejad todo egoísmo, todas vuestras faltas y pecados que os acosan. Muere con el año viejo y comienza este nuevo año para la gloria de Dios. Ora a Él en la mañana, en la tarde y en la noche, para que te dé un espíritu manso y humilde, un temperamento apacible, una disposición afectuosa. Vive como nunca viviste. Comienza este nuevo año con nuevos sentimientos, nuevos deseos y una fuerte determinación de glorificar a Dios. Qué tremendo mensaje del espíritu de profecía. Y ahora quisiera que abrieran la Biblia, ¿verdad?, en Romanos 13, 11 al 14, que fue la lectura bíblica. Aunque no está centrado el mensaje en este pasaje bíblico, pero lo escogí siendo que el apóstol Pablo estaba viviendo en aquel tiempo y él ya creía que la venida del Señor estaba cerca. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y en esto, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo actual que estamos viviendo. Es tiempo de levantarnos del sueño. Y aunque somos la iglesia del último periodo profético, una iglesia que duerme literalmente, es el momento de que nosotros como pueblo adventista decidamos ponernos la camiseta y poder emprender la misión que el Señor nos ha encomendado, y que la iglesia de Tempo City y todas las iglesias adventistas podamos cumplir con ese fiel cometido. Miren ustedes, la diapositiva que ustedes ven aquí, un poco borrosa, es la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Una profecía que, por cierto, todo adventista debe conocer. Si usted no la conoce, puede acercarse con el pastor, con los hermanos de mayor edad, de mayor experiencia dentro de la iglesia, y ellos les podrán explicar esta profecía. La profecía de las 2300 tardes y mañanas está incluida también a otra profecía conocida como la profecía de las 70 semanas. También están involucradas ahí, dentro de ese mismo periodo profético, la profecía de los 1260 años. Aunque no nos vamos a detener mucho en esto, simplemente les quiero explicar rápidamente que esta profecía de los 2300 tardes y mañanas empezó en el año 457, cuando el rey Artajerjes dio la orden para construir y edificar Jerusalén. Así fue cuando dio comienzo esta profecía. En el principio, día por año, tendrían que transcurrir 2300 tardes y mañanas, que ya traducido al principio día por año serían 2300 años. Y entonces en el 408 Jerusalén empieza a ser reconstruida. Y desde ahí empiezan entonces las 70 semanas o los 490 años que vienen cuando en el año 27 se cumple el pie de la letra, cuando el Señor Jesucristo es ungido, cuando es bautizado. Y luego también en el 31 después de Cristo, Jesús es crucificado, y en el año 34 termina la salvación prácticamente. El pueblo de Israel es desechado cuando es apedreado Esteban en el año 34.
Y de ahí es cuando ya comienza desde el 34 el Evangelio a los gentiles, a nosotros. Ya no necesitaba uno ser judío, ahora ya los judíos habían rechazado y ahora empezaba entonces el Evangelio a los gentiles. Y entonces en el principio, día por año, se va extendiendo la profecía hasta 1844. Es decir, en 1844, queridos hermanos, empezó el tiempo del fin. Comenzó el tiempo del fin. Fue la entrada de Jesús al lugar santísimo para cumplir en su siguiente fase de su ministerio en el santuario celestial. De allí en el lugar santísimo, entonces, queridos hermanos, cuando Jesús pasa allí, empieza el tiempo del fin en 1844. Ahora bien, si después de 1844, hermanos, comienza el tiempo del fin y ahora ya estamos muy adelante, estamos a finales del tiempo del fin. Así que si entendemos esto, vamos a pasar a nuestros días, que por cierto, hermanos, en estos días, por donde quiera que usted lo mire, todo señala que estamos viviendo precisamente en los días finales de la historia de este mundo. Ahora quiero que vayamos al pasaje bíblico que es clave para el tema de hoy. San Mateo capítulo 24, el sermón de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 24, por favor, y no pierdan de vista esa cita, ese pasaje, porque va a ser motivo de lo demás que resta del sermón de esta mañana. San Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos aparte diciendo, es decir, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los discípulos estaban orgullosos de ese magnífico templo que había sido empezado a construir, queridos hermanos, en el 408. Aún no lo habían terminado. Ese era el segundo templo, porque el de Salomón había sido destruido. Entonces esto lo habían empezado a construir en el año 408 y aún no lo terminaban. Le faltaban los detalles, pero aún así era un templo muy hermoso, pues era el orgullo del pueblo judío, el orgullo de los discípulos. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo, hermanos, tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, si usted quiere conocer una réplica del templo de Salomón aquí en esta tierra, hay uno en una ciudad que se llama Mesa, Arizona, a unas 400 millas de aquí. Ahí está un templo que construyeron los mormones, una réplica del templo de Salomón. Si ustedes quieren ir algún día, yo ya fui una vez, hace muchos años, pero está muy, muy bonito todo ese templo. Entonces, el fin del siglo, hermanos, tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús responde a esta pregunta que sus discípulos le hacen, Jesús presenta las señales de su venida en un orden cronológico increíble, conforme a cómo se irían cumpliendo las señales, en el orden exacto. Y esto nos ayuda porque ¿a cuántos no les gustaría saber en qué momento estamos? ¿Qué tan cerca estamos de la venida del Señor Jesucristo? Ahora miren primero lo que Cristo les dice, y vuelvo a repetirles, esto tiene que ver con un orden cronológico. Respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Habrá engaño. La pregunta que surge aquí otra vez más, y se las quiero hacer porque ya se los dije, ya les di la respuesta. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin, hermanos?
en 1844. Y lo primero que Cristo les dice es: mirad que nadie os engañe. Esto tiene un orden cronológico. Miren ustedes, después de la Reforma, cuando inicia el protestantismo con Martín Lutero, Wycliffe, Hus, todos aquellos predecesores de la Reforma y también después de la Contrarreforma, comenzaron a surgir muchas denominaciones. ¡Qué casualidad! Que empezaron a surgir muchas denominaciones. Surge la profecía, la iglesia de la profecía bíblica, la iglesia adventista del séptimo día con el mensaje de Guillermo Miller, y aparecieron también otras más para contrarrestar el mensaje de Dios. Y hoy hay más de 40,000 denominaciones. Miren ustedes, los hermanos bautistas surgieron en 1609. Los mormones, o la iglesia de los últimos días, de los santos de los últimos días también tiene ese nombre, surgieron en 1830. Los metodistas surgieron en 1840. Nosotros los adventistas empezamos a tomar el nombre desde 1863, cuando finalmente nuestros hermanos pioneros le dieron el nombre de adventistas del séptimo día. Enseguida después, en 1881, surgieron los testigos de Jehová. Y en 1909 surgieron las iglesias evangélicas pentecostales. Todo un orden muy parecido a lo que el Señor Jesús les dijo. Hoy hay más de 40,000 denominaciones y siguen surgiendo cada día. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, ¿en qué cosa? En mi nombre. Y déjenme decirles, hermanos, con respeto, si aquí hay alguna visita que no es miembro todavía de nuestra iglesia o que es de otra iglesia, pero yo quiero decirles que Dios nos ha dado un mensaje a nosotros. Somos un pueblo especial. Somos la iglesia de la profecía bíblica. Y no tan solo eso, hermanos. Surge el espiritismo. El espiritismo surgió también en aquellos días. El espiritismo moderno. Cathy y Lea Fox iniciaron el espiritismo moderno allá en 1848. Y el espiritismo hoy está enraizado en todo. Si usted mira el periódico, usted va a encontrar el horóscopo a 4 o 5 veces en un periódico. En la radio, en la televisión, hay personajes que se han hecho tan famosos porque dan sus consejos, ¿verdad?, sobre el horóscopo y dicen cómo debes vestir también. Y hay gente que sigue eso, Hay una hermanita de nuestra iglesia que ahora ya no lo hace porque ya se bautizó. Pero ella no podía vivir sin el horóscopo, nos platicaba. Ella tenía que consultar el horóscopo todos los días y depende de cómo le hablaba, era como ella se conducía en ese día. Ese es el tipo de espiritismo moderno que se ha extendido hoy en todas las áreas de la sociedad. Oiréis de guerras y rumores de guerra, versículo 6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Primera Guerra Mundial surge un poquito después de que surge la iglesia adventista. En 1914, 1919 surgió la Primera Guerra Mundial, que cobró millones de vidas, y luego la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. ¿Se dan cuenta ustedes el orden cronológico? Y miren ustedes lo que escribió Elena de White en El conflicto de los siglos, página 672. Satanás subirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Lo escribió en 1911 y todavía no se surgía la Primera Guerra Mundial. Subirá entonces a los habitantes
de la tierra en una gran tribulación final, como los ángeles, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa de la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¿Qué decimos de estas dos guerras, hermanos? Qué horrible fue el tremendo holocausto, la matanza de judíos, que hemos visto en tantas series de televisión que muestran lo horrible de ese oscuro pasaje del ser humano. Versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La misericordia divina, queridos hermanos, las señales solo ocurrirían en diferentes lugares. Las pestes, las hambres, el cambio climático serían en diferentes lugares. Es asombroso cómo en este país están sucediendo tantos eventos, casi simultáneos. Termina uno y empieza el otro. ¿Cuántas personas murieron durante esas nevadas que hubieron allá para Nueva York y esas partes del país? Luego las grandes inundaciones en el norte de California, aquí mismo nosotros. Y ahora unos tornados que hubieron también hace 2 días. Las tragedias, el cambio climático, las pestes, aún todavía, ¿verdad? Estamos en este virus que todavía no se va y que se puede modificar y puede traer más muertes, como está sucediendo también en China y otras partes del mundo. Pero miren ustedes que todas estas cosas que están sucediendo y que nosotros estamos viviendo con nuestros propios ojos, la ciencia trata de desvirtuar lo que la palabra de Dios dice. Miren, consejo para los maestros, página 426. Cuando están en dificultad los filósofos y los hombres de ciencia, procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Ventilan su filosofía acerca de los cielos y de la tierra, explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos y hambres por sus supuestas ciencias. Las cuestiones relativas a la creación y la providencia procuran resolverlas diciendo: es la ley de la naturaleza, diciendo es el cambio climático. Y yo no dudo que exista un cambio climático, porque nosotros los seres humanos hemos lastimado tanto la tierra. Por eso el Señor vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Pero este es un cumplimiento de las profecías, porque ellos tratan de explicar que lo que está sucediendo es cosa del cambio climático, sin apelar a la palabra de Dios. Quieren ellos darle una explicación científica a lo que está sucediendo. Pero sigue diciendo la sierva del Señor: en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Esta cita del Espíritu de profecía es la verdadera explicación de lo que está sucediendo en nuestro planeta. ¿Se dan cuenta el orden cronológico que esto está tomando? En este sermón de San Mateo capítulo 24, Cristo habló de engaños, y eso tiene que ver con la religión. Mirad que nadie os engañe. Habló de guerras, y esto tiene que ver con los políticos, con la política. Habló de hambres, pestes, esto tiene que ver con la parte sanitaria. Habló de terremotos, esto tiene que ver con el clima. Pero hasta aquí Jesús no ha hablado de la moralidad, porque solamente les dijo que eso sería, ¿qué cosa? Principio de dolores, pero aún no es el fin. Sin embargo, de repente el discurso de nuestro Señor Jesucristo se muestra ya diferente, cambia, porque ahora empieza a hablar si los habitantes de este mundo serían buenos o malos. Hay un cambio en el discurso del Señor Jesucristo. San Mateo 24, 8 nos dice que eso que está sucediendo solo sería principio de gloria.
Pero ahora en ese cambio vayamos al versículo 37 del capítulo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Ya no dice será principio de dolores. Cuando esté sucediendo como en los días de Noé, en los habitantes, en la moralidad del hombre, así será la venida del Hijo del Hombre. Y va a haber engaños, guerras, hambres, pestilencias, terremotos, pero eso todavía no era el fin. Pero ahora dice, así será. Versículo 38. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Lo que estaba pasando en los días de Noé, queridos hermanos, es precisamente lo que está pasando hoy. Es precisamente lo que está ocurriendo hoy. Y acuérdense también que nuestro Señor Jesucristo habló de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades a las orillas del río Jordán, unas tierras bendecidas, privilegiadas. Allí habían ido los descendientes de Cam, el hijo de Noé, y habían habitado esa tierra de Sodoma y Gomorra. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas está dando este mismo mensaje, capítulo 17 del versículo 28, Lucas 17, 28. Así también como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Se dan cuenta el mismo mensaje? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que eso es precisamente lo que estamos viviendo hoy? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y así destruyó a todos. Así será, versículo 30, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Se dan cuenta lo que estaba pasando? ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el evento que más te llama a ti de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Algunos pueden decir, bueno, la estatua de sal de la mujer de Lot. Pero acuérdense ustedes que Lot y los ángeles, cuando le visitaron, Lot los llevó para hospedarlos, para darles hospitalidad. Y la multitud homosexual de aquel lugar, porque había mucho homosexualismo, de allí viene la palabra sodomismo, de Sodoma y Gomorra, querían conocer a los ángeles, querían tener sexo con ellos. ¿Se dan cuenta? Si todo esto está sucediendo hoy actualmente, hermano, estamos en el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos del fin. Las profecías se están cumpliendo en orden cronológico. Y déjenme decirles un poquito, esto del homosexualismo, cuando yo era un niño, esto casi no existía en mi tierra. Y esto se ha hecho tan popular, alabado y anunciado y aprobado por los medios de comunicación. Se ha hecho tan popular, y yo no tengo nada en contra de estas personas, son hijos de Dios. Conozco a varios de ellos en mi experiencia pastoral, que han recibido a Cristo en su corazón, han cambiado, se han casado y tienen sus hijos. Dios los ama también, pero les tiene que llegar el mensaje de que tienen que cambiar su vida. Estamos entonces en el orden cronológico, pero saben, hermanos, que toda esta situación está siendo
promovida por esta cita que encontramos en la Carta 34, escrita en 1875 por Elena de White, y esto es el tiempo en que estamos nosotros inmersos hoy. La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. En el mundo, comer, beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio, y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Mis hermanos, si en este mundo hay glotonería, hay depravación. La glotonería y la intemperancia son los ingredientes para la depravación que existe en el mundo. Todos los días de la semana, pero más el fin de semana, los restaurantes se llenan de personas para disfrutar ahí la comida y para beber vino. Hay lugares, en mi recorrido como Uber me he dado cuenta de lugares donde llegan personas a casas allá en Beverly Hills, mansiones, jóvenes, mujeres, hombres, adultos llegan, y allí uno de ellos me dijo, no, dice que hoy va a haber orgía allí. Hay comida de todo, hay drogas y hay orgías sexuales en esas grandes casas. Estamos viviendo en una de las ciudades más pecadoras del país, del mundo. Y si hay glotonería, dice la sierva del Señor, y si hay depravación, es el fundamento de la depravación. Es el fundamento, son los ingredientes de la situación moral que está viviendo nuestro mundo. Mis estimados hermanos, estamos viviendo en los últimos días del tiempo del fin. Aquí hay otra cita más del Espíritu de Profecía, escrita por ella en Deseos de una Gente, página 97. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensidad grabada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio, y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de esperanzamiento del corazón del hombre será de continuo al mal. Pero saben, hermanos, aquí hay una gran bendición. Jesús no va a venir sin vernos amonestado a ti y a mí, para que estemos listos para encontrarnos con Él. Qué maravilloso y tan amoroso es nuestro Dios. Pagó tan caro por nosotros, y el cielo estuvo involucrado en la salvación del hombre, que todos los recursos del cielo ahora están involucrados para hacer lo imposible para salvarnos. San Mateo 24:33, el Señor dijo, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que estáis cercanos a las puertas. Pero en esta última declaración de la sierva del Señor, me llena de mucha esperanza, porque Dios está al control, hermano. Miren lo que dice: el mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Alabado sea el Señor. Lo que te concierne a ti y a mí está bajo el control de un Dios todopoderoso que nos cuida y que va a hacer hasta lo imposible para que tú no te pierdas, hermano. Qué maravilloso Señor. Por eso, hermanos, al iniciar este año, que ya llevamos 14 días, debemos estar dispuestos a entregarnos sin reserva al Señor. Estar dispuestos a ser usados por Él en estos últimos días de la historia de la tierra,
para que podamos compartir amorosamente y poderosamente este mensaje final de redención, de amor y de juicio, como se proclama en el mensaje de los 3 ángeles. Y ojalá, hermanos, que de nuestra trinchera individual podamos hacer uso de la armadura de Dios para terminar de predicar el Evangelio aquí con nuestras familias, con nuestros conocidos, y poder ver que esta iglesia va a ir creciendo otra vez, a llenarse totalmente, porque, hermanos, se está despertando. Dios va a despertar a los seres humanos. Cuando el ángel alumbre la tierra con su gloria y el Evangelio invada cada rincón, veremos los milagros más maravillosos de la gente que aceptará al Señor. Mientras tanto, es mi deseo de oración que nosotros sigamos en una entrega total al Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Creo que nos bendice Dios con la lluvia, pero esta mañana nos ha bendecido con este hermoso mensaje también. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y que podamos seguir preparándonos para ese encuentro cuando el Señor venga. Serán tiempos difíciles, pero en este momento yo les voy a pedir que nos pongamos en pie para entonar el canto Nunca te rindas. Y así como lo dice cada palabra, cada estrofa, hermanos, no nos rindamos, porque el día glorioso y majestuoso está más cerca de lo que pensamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.